Bueno, buenos días, queridos estudiantes. Buenos días, Ariadna. Gracias por este espacio que ustedes deciden tomar y estar acá en estos CIPAs que son de gran importancia y también en las web conference. Me presento, mi nombre es Nidia Hernández y yo pues soy la tutora encargada de este curso tan interesante, tan importante como es el de Business Intelligence y Big Data. Me quería presentar, no sé si quieren abrir tu cámara, Ariadna, si es de tu gusto, y si no, pues de todas maneras, bienvenida, bienvenidos todos. Y pues recordarles que estos espacios son muy importantes, sobre todo también porque ustedes pueden obtener unos puntajes interesantes en términos de ayudas, ¿sí? que requieran dentro de pues las actividades que ustedes deben presentar. Entonces, ya presentándome, me voy a permitir compartirles pantalla para iniciar el día de hoy pues con nuestros signos. Bueno, entonces, como les comentaba, este es pues nuestro primer CIPAS. Un segundo, acá para que se vea más clarito. Este es nuestro primer CIPAS del módulo de Business Intelligence, Big Data. Y este es el CIPAS dinamizado por el docente en cuanto a las actividades y rúbrica de evaluación que vamos a tener en cuenta en lo que conocemos como fase 2 evaluación. Nuestro objetivo el día de hoy es atender dudas con respecto a la entrega, darles la bienvenida a este CIPAS. Les voy a dar inicialmente un recorrido rápido por el aula. Vamos a ver en dónde se encuentra la guía de aprendizaje, dónde entregan la actividad y también algunos aspectos a tener en cuenta, digamos, dentro de la actividad que va a hacer, por favor, completar su asistencia, gracias Ariadna, que sé que ya lo hiciste, al CIPAS, allá en la plataforma de eventos, en donde está ofertado el CIPAS, y registrar como tal la asistencia al CIPAS. Muchas gracias. Como les decía, este CIPAS es un CIPAS que tiene unos puntos por participación correspondientes a 10 puntos. Entonces, empecemos. Como les decía, mi nombre es Nidia Hernández, yo estoy a cargo del curso, estoy acompañándolos y estoy a su disposición para lo que necesiten. Yo me presento, soy administradora de empresas, soy especialista en finanzas, en gerencia estratégica. Tengo amplia experiencia en el sector real, no solamente en el sector educativo, y eso, eh, pues es una ventaja en el sentido de que he tocado procesos reales en las organizaciones y sé que un módulo como este efectivamente está impactando en muchos aspectos en la vida real de las organizaciones y de nosotros mismos. Entonces, bienvenidos nuevamente y vamos a empezar entonces con el recorrido. Por acá tengo mi campus. Y entonces recordemos, chicos, que eh, cuando nosotros entramos a nuestros cursos, por acá esta es la visual mía como docente, pero seguramente ustedes también, al entrar en sus cursos, van a encontrar en la parte de aprendizaje. Aquí está, esta fue la guía sobre la cual ustedes ya hicieron su participación y ahora esta guía que está acá, pues es la que tiene que ver con la guía de la fase 2. Ahorita mismo, ya más adelante la vamos a desglosar un poquito más. Les quiero comentar que hoy vamos a ver algo de teoría, aunque nuestra web conference que está programada para el día 3 de marzo
pues digamos que ahí se ahondan mucho más temas teóricos. Hoy vamos a ver es un poquito más cómo desarrollamos la actividad, pero de todas maneras vamos a dar unos conceptos iniciales debido a que la web conference está un poquito lejana, ¿sí? En términos de que fue el espacio que nos brindaron, pero eh, no quiere decir esto que no vayamos a abarcar lo que tiene que ver con la guía como tal y la entrega. Entonces ya la vamos a ver más al detalle, un poquito más adelante, pero allí es donde la podemos encontrar, la podemos bajar y podemos darnos cuenta que acá donde dice la actividad consiste en, es donde nosotros podemos encontrar efectivamente qué es lo que tenemos que hacer dentro de cada una de las fases o dentro de cada uno de los entregables que debemos generar para que sea como completo y para que ustedes logren obtener el máximo puntaje. Acá en el foro de discusión, recordemos también que es donde nosotros pues tenemos nuestra interacción y donde ustedes deben ir plasmando sus eh, participación, ¿de acuerdo? Recordemos también que esta actividad específicamente es una actividad colaborativa, pero que requiere de un desarrollo individual de cada uno de ustedes. Y acá es muy importante entender, digamos, que lo que nos están solicitando es un ensayo, ¿cierto? Entonces, al ser un ensayo, pues tiene que ser, digamos, de acuerdo a lo que nosotros, pues, digamos, hayamos investigado, pero también muy enfocado en esos aspectos que ustedes tienen como opinión, ¿sí? En eso que ustedes han leído, que ustedes investigan, pero realmente un ensayo no es copiar al pie de la letra, no vamos, digamos, a tomar exactamente lo que nos digan, digamos, aquellos referentes que podamos consultar, inclusive estos que nos dejan de pronto en la plataforma, sino que vamos es ya vamos a ver un poquito qué significa un ensayo argumentativo, vamos es a desarrollar una idea básicamente con tres partes. ¿Listo? También recordarles, chicos, que ustedes, por favor, deben ya el entregable o el, que us- eh, la parte argumentativa que van a entregar, lo van a hacer acá en evaluación. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, básicamente era eso en términos de saber a dónde es que ustedes deben ingresar para, digamos, tener toda la información que requieren. Recordemos que estamos en la unidad uno, ¿sí? Y que esta unidad uno tiene que ver como con los conceptos básicos que encontramos del Business Intelligence y de el Big Data. Cuando ustedes van a subir el archivo, en lugar de encontrar acá calificar, como es la visual que me aparece a mí, van a encontrar subir, ¿sí? Y ya con esto, pues pueden entregar su trabajo, recuerden que deben hacerlo pues a tiempo y este trabajo está para entrega el 16 de marzo. Ustedes, claro que todavía tienen mucha oportunidad de hacer sus aportes, los aportes pues juiciosos de su autoría y que pues contengan aquello que se les está solicitando dentro del área. Entonces, ahora sí con esto, chicos, vamos a empezar nuestra temática del día de hoy. Eh, Aquí en esta primera parte es muy importante entender, y más que entender, es caer en cuenta y caer también en en esa realidad que hoy día estamos viviendo y que tiene que ver con datos, ¿no? Y ahí está Ariadna que me está acompañando y sabemos que hoy día todas las organizaciones y nosotros mismos estamos pues totalmente involucrados en muchos sistemas de información, en muchas redes sociales. Dejamos rastros, digamos, de datos por todo lado, ¿cierto? De nuestros gustos, de nuestras preferencias, de lo que consumimos, ¿sí? Y esto hace que
las organizaciones que están atentas hoy día, porque es una política de las organizaciones, prever qué es lo que el cliente quiere. Y esa previsión lo que hace para las organizaciones es, primero, tener stocks, por ejemplo, en el caso, seguramente ustedes ya han venido leyendo, por ejemplo, el caso de los almacenes de cadena, del retail como tal, cómo prevén qué tanto es lo que necesitan, porque además hay un tema bien álgido ahí, es los inventarios. Y entonces, si yo no quiero que mis inventarios se deterioren, si yo no quiero que mis inventarios se queden, pues en ese caso, pues debo tener una previsión lo más exacta a la realidad. Y para ello, estas cadenas o estos almacenes lo que hacen es llevar un análisis muy completo y complejo de los gustos, preferencias, necesidades de nosotros los consumidores. Y de esa manera, como que mantener exactamente lo que se necesita, porque además tampoco sería bueno que no tuvieran algo que una persona puede estar requiriendo, porque perderían una venta, ¿cierto? Entonces, eh, todo lo que tiene que ver con inteligencia de negocios va muy de la mano con las grandes bases de datos, con el Big Data, y claro que tiene que ver con competitividad, porque las organizaciones más competitivas usualmente pues tienen eh, una información muy relevante y que hace la diferencia con, digamos que, empresas que no tienen esa gran cantidad de información. Hoy día en las organizaciones incluso hay departamentos completos o si no departamentos, realmente nos encontramos con eh, empresas que se dedican a la validación, seguimiento, todo el día están buscando información de los clientes. Y esas empresas pagan a estas otras organizaciones para que les estén dando información, ¿cierto? Entonces, claro que nos hacemos más competitivos cuando conocemos más, ¿sí? No solamente a los clientes, sino a la competencia, ¿sí? Quien está compitiendo con nosotros. Y además, nos hacemos mucho más competentes también cuando entendemos cómo llegar a las personas desde un mercadeo y una producción coherente con las necesidades de la población, y también desde una gestión de abastecimiento bien importante que tiene que ver con inventarios, con stocks, con almacenamiento también. Todo esto con información, básicamente. Luego tomo esta definición del Big Data exactamente de una de las lecturas que ustedes tienen eh, en su unidad, y dice, el Big Data puede ser definido de manera simple como un sistema que permite la colección e interpretación de conjuntos de datos que por su gran volumen no es posible procesarlos con las herramientas convencionales de captura, almacenamiento, gestión y análisis. Y entonces miren, chicos, que no es solamente la información en sí, sino que estamos hablando de volúmenes de información muy altos que requieren, ¿sí? Eh, de unos sistemas. Vamos a encontrar en el transcurso de nuestro curso, vamos a encontrarnos con ciertos sistemas y ciertas características que van a ayudar a las organizaciones realmente a obtener una información que vamos a ver más adelante. Tiene 7 características. Esta información tiene 7, eh, esto, eh, argumentos o características que se pueden gestionar de forma integral, ¿sí? Y que es lo que le permite a las organizaciones básicamente, pues, tomar decisiones. Y además de tomar decisiones rápidas, ¿no? Que es lo que le interesa a las empresas. Entonces, la inteligencia de negocios o business intelligence eh, integra un conjunto de procesos, tecnologías, herramientas que permiten la recopilación, el procesamiento, el análisis
y la presentación de datos relevantes para apoyar la toma de decisiones en una organización. Su objetivo principal es transformar datos, que estos datos básicamente pueden estar crudos, ¿sí? Es decir, pueden estar sin, digamos, ningún tipo de estructura, eh, y luego los convierten en una información útil que precisamente ayuda a las organizaciones a entender su entorno, pero también a identificar oportunidades, optimizar procesos y mejorar eh, en términos operativos, en términos de eficiencia operativa. Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunas organizaciones, entre otros ustedes, digamos que lo que nos están solicitando es que podamos hacer, digamos, algún tipo de investigación. Ustedes tienen algunos casos ya que los tienen ahí en su unidad. eh, pero ustedes también pueden investigar casos de éxito en términos de qué empresas utilizan inteligencia de negocios o han utilizado inteligencia de negocios eh, precisamente para mejorar esta eficiencia operativa. Y tenemos, por ejemplo, acá Bimbo, ¿sí? Que utiliza Business Intelligence de una manera integral para impulsar su toma de decisiones estratégicas y operativas. Entonces, esta compañía emplea herramientas avanzadas de análisis de datos para recopilar, procesar, visualizar información clave que está relacionada con sus operaciones, con sus ventas y también con su cadena de suministro. Entonces, esto le permite al grupo Bimbo obtener una comprensión profunda de las tendencias del mercado, ¿sí? Y hoy día, chicos, miren que esto de las tendencias es bien, bien impresionante porque recordemos que a medida que ha venido pasando el tiempo, ¿sí? A medida que la población ha venido cambiando y obviamente hay generaciones nuevas y todo lo demás, las personas somos más difíciles de impactar y somos más difíciles como de eh, mantener como clientes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de tendencias, claro que aquí, por ejemplo, todo lo que esté en auge, ¿sí? Eh, Leía hace poco en un informe de la población peruana, por ejemplo, que hay tendencia a la obesidad, ¿no? Eh, Uno diría, pues uno pensaría, o yo hubiese pensado de pronto que no, que es lo contrario. Pero pues miren que parece que sí, que en Perú se está presentando una problemática importante en términos de obesidad. Habría que indagar más el por qué. Pero ¿por qué uno pensaría que no? Porque las personas hoy día tienden, por ejemplo, a cuidarse más en temas de alimentación, a ser mucho más integrales, es decir, a hacer algún tipo de ejercicio, a de pronto ir a sus trabajos en bicicleta o en otro medio de transporte. Está muy de moda, por ejemplo, o más que de moda, yo creo que desde la pandemia, claro que ya ha venido hace años. Pero desde la pandemia, por lo menos acá en Bogotá, no sé si en todo el país, se ha incrementado el volumen de personas que corren y que hacen bicicleta. Sin embargo, lo que les digo, hay una tendencia, por lo menos allí en Perú, que tiene que ver con el aumento de las personas obesas. Entonces, estos son tendencias. Ahora bien, ¿cómo Bimbo utiliza esta información? ¿Sí? Eh, y qué hace en términos de no perder pues sus clientes, ¿sí? O qué puede hacer en términos de también de ayudar a la población. Si estamos hablando de PAN, ¿no? Eh, Todo esto, pues claro que las organizaciones lo tienen que ver y toda la cantidad de información que encontramos en las redes, que encontramos en diferentes instancias, pues les sirven a las organizaciones precisamente para mejorar sus estrategias, ¿sí? Sus estrategias de marketing, sus estrategias de ventas, sus estrategias de suministro. También encontramos
Cemex, acá no lo puse, pero Cemex también es una empresa líder en la industria de materiales de construcción y también ha entregado Business Intelligence eh, con dashboards. Ese término lo vamos a encontrar bastante, chicos, cuando nosotros estamos haciendo nuestras lecturas, cuando ustedes estén haciendo sus investigaciones, que se refiere a tableros interactivos o informes. ¿M? Que se generan desde unos sistemas de BI, de Business Intelligence, para proporcionar a los ejecutivos y gerentes una visión en tiempo real de indicadores claves KPI, ¿no? Ese es un término también que lo van a encontrar, los indicadores claves de rendimiento, ¿sí? Y claro, con ello pueden tomar decisiones mucho más rápidas, mucho más inteligentes que si no tuvieran pues esos indicadores, que para hallar esos indicadores pues vamos a necesitar toda la información que se requiere en términos de eh, información masiva, ¿no? Por ejemplo, a Cemex, ¿qué le importaría? Pues estamos hablando de un grupo de industria de materiales de construcción, luego un crecimiento, por ejemplo, en términos de construcciones de viviendas, es algo que le debe importar a Cemex. eh, y también preferencias y gustos de los consumidores. Miren que no todo el mundo, por ejemplo, piensa que comprar vivienda es lo mejor, ¿sí? No todo el mundo. En Colombia todavía las personas mantenemos como ese sueño, ¿no? Que la compra de vivienda es una buena inversión y sigue siendo a nivel real una buena inversión. Comprar vivienda en Colombia todavía es un buen negocio, pues es una buena inversión. Pero a medida que ha venido pasando el tiempo, perdón, a medida que ha venido pasando el tiempo, miren que las personas hoy día piensan o han analizado muy bien que puede ser que los intereses que se pagan, si es a mucho tiempo, o que puede ser que eh, puedan tener su dinero invertido en algo más rentable que en finca raíz. ¿Sí? Entonces, ahora, hoy día, hay muchas personas que también están pagando arriendo. Luego, sí, hay muchas personas que no quieren comprar, sino que pagan arriendo, eh, pues digamos que también cambia el tipo de negocio y cambian las expectativas de construcción, ¿sí? Esto es importante y volvemos a las tendencias de la población que combinadas precisamente con esa cantidad, con esa inteligencia de negocios desde el Big Data, pues claro que le dan una visión mucho más eh, apropiada a las organizaciones. Eh, Walmart también, recuerdo en este momento, pues el gigante minorista, le dicen, que utiliza Business Intelligence pues, para gestionar operaciones a gran escala, ¿no? Y estas organizaciones, creo que PriceMart también, que hoy día la tenemos acá en Bogotá por lo menos, eh, utiliza datos de ventas en tiempo real para optimizar el inventario. Esto es súper importante, súper importante. Los sectores o el sector retail y más el que trabaja con alimentos, claro que tiene un problema importante de deterioro de inventarios. Luego, esto ha hecho que se optimice el inventario y la distribución de productos. ¿M? Realmente, ¿cuál es el stock que se necesita? Y hace un análisis predictivo, además, para anticipar demanda de productos. Esto es muy importante porque estas organizaciones, este tipo de organizaciones, lo que buscan es precisamente anticipar las necesidades de los clientes. Y miren que acá hay un duro en la anticipación de las necesidades de los clientes también, que es Netflix, que ya, digamos, es una plataforma que llegó y que muchas personas tenemos en nuestra casa porque la tendencia hoy día es más a tener plataformas que, digamos, qué sé yo, televisión nacional, en algunos casos. Entonces, Netflix, por ejemplo, utiliza la inteligencia de negocios para casi que personalizar una experiencia del usuario. Por ejemplo,
predice o recomienda contenido que le puede gustar a uno como usuario y tiene muy bien identificada las preferencias de nosotros los que consumimos la plataforma. Entonces te dice como te recomiendo o te podría gustar, ¿cierto? Y eso, esas predicciones, eh, primero le acortan el tiempo al usuario en términos de estar buscando, pero además es como si hubiera una atención al cliente allá como implícita dentro de esas sugerencias que nos hacen. ¿M? De acuerdo a los gustos o a lo que nosotros mismos le hemos brindado información, porque hay que entender también que toda esta información pues se obtiene ¿de quién? De nosotros mismos, ¿cierto? De nuestras necesidades, nuestros gustos, por dónde navegamos, qué hacemos, ¿m? Qué consumimos, dónde compramos, ¿cierto? Y acá otro ejemplo, Coca-Cola, que emplea inteligencia empresarial para monitorear y analizar el rendimiento de sus productos a nivel mundial. También utiliza análisis de datos, puede identificar, ¿sí? Cuáles son las bebidas más populares en diferentes regiones, en diferentes sectores y ajusta la producción y la distribución, pues, con relación a esa información, porque si no, imagínense ustedes, pues, estar distribuyendo cantidades que pues no se van a consumir. Y entonces volvemos a los inventarios y a unos gastos digamos, de devolución de materiales, ¿sí? Que no están, o devolución de productos que no se consuman, ¿sí? Eso implicaría más gastos y más logística, ¿sí? De lo que tiene que ver con esa distribución que se maneja. Entonces, miren que, bueno, también tenemos a Amazon, ¿no? Acá está Amazon. Eh, Muchas personas. Yo no he vivido la experiencia, pero en mi casa mi esposo sí compra en Amazon. Y estoy segura que muchas personas hoy día ya compran en Amazon. Si hay alguien o una empresa que maneja muy bien todo lo que tiene que ver con servicio al cliente y con cadena de abastecimiento es Amazon. O sea, Amazon, eh, digamos que he tenido la experiencia, o hemos tenido la experiencia que si no te responden por un producto, por ejemplo, no te llega, efectivamente te van a mandar o te van a reponer el producto si no llega en un determinado tiempo y muchas veces les pasa, y esto lo tienen previsto dentro de sus gastos, que no llega el producto a tiempo y en todo caso te devuelven el dinero y llega a los 2 días. Eso podría estar pasando, pero no es que esta empresa, digamos, que escatime en decir, no, sabes que yo me espero o espérese 2 días más no, simplemente te devolvemos el dinero, solicitamos disculpas, aunque sea probable que en todo caso el pedido llegue. Ahora, ¿qué pasa? Que va a ser muy costoso recoger ese pedido. Es preferible asumir el monto que ha pagado una persona a no otra vez volver a hacer un proceso logístico para la devolución de algo, de un producto. ¿Conoce a sus clientes? Claro que los conoce, ¿sí? Entiende sus gustos, realiza también análisis predictivos, ¿m? Para, pues, analizar precisamente volúmenes de datos históricos, también estar ofreciendo a las personas aquello que habitualmente consumen. ¿M? Entonces, este es otro ejemplo, ejemplos de los cuales de pronto ustedes pueden hacer uso o también ahondar más para la entrega de su fase 2. ¿Por qué será importante conocer o entender el Big Data? Bueno, eh, precisamente estamos en la era del Big Data, es decir, eh, es algo a lo que primero ya no se le debe de temer o de huir, perdón, porque
realmente, pues ya tenemos, digamos, un cambio tecnológico que nos exige no solamente un avance en conectividad, también en tipologías de red, en herramientas informáticas para el procesamiento de datos. Estamos ante una exposición de datos que desafía la manera como se toman decisiones corporativas. Y esas decisiones corporativas pues tienen que ver con un entorno económico actual, eh, y ese entorno no solamente hace referencia al macroentorno, a cómo está el mundo, a cómo está el país, sino también a cómo está el sector en el cual las organizaciones están o se encuentran. Eh, Vamos en un avance tecnológico de alto impacto. Eh, Hay constantes cambios en políticas de comercio internacional, muchos cambios que obligan a las organizaciones a estar repensando su estrategia, ¿sí? Con base, pues, al entorno. Es algo muy importante, o sea, cuando hablamos de tendencias, precisamente, a eso es a lo que nos referimos. Es decir, ese Big Data está totalmente atado al entorno, ¿sí? A cómo cambia el entorno. Y en las organizaciones que intervienen, por ejemplo, en tecnología, sobre gestión de la información, pues es mucho más probable que tengan éxito si efectivamente tienen una gestión de la información bien eh, diseñada, ¿sí? Vuelvo y digo, es probable que las organizaciones que no tienen este tipo de tecnología de la información, lo que hacen es pagar a otras compañías que sí tienen, ¿sí? esta capacidad para que les entreguen, pues, datos eh, relevantes. Entonces, los modelos de negocios internacionales deben estar en armonía con los avances tecnológicos. Y estos, con los tratados, por ejemplo, de comercio internacional, deben estar a la vanguardia con las tendencias globalizadoras. Es así, ¿sí? En términos de negocios internacionales. Luego, digamos que hay algunas ventajas que se tienen con, desde una mirada global, ¿sí? Donde estas ventajas que proporciona un proyecto de Big Data pueden ser incremento de eficacia operativa. Esto es así. Cuando nos volvemos eficaces es porque disminuimos costos, ¿cierto? Porque no tenemos que pagar costos innecesarios cuando no tenemos también que pagar por almacenamiento que no necesitamos, almacenamiento, por ejemplo, de inventarios. También cuando eh, mejoramos la experiencia del cliente. ¿Qué significa mejorar la experiencia del cliente? Eh, Hoy día, digamos que con toda la cantidad de información y con todo lo que se vive, por ejemplo, los clientes lo que necesitamos es rapidez, es algo como que no tengo tiempo, ¿cierto? No tengo el tiempo para estar buscando, para irme de un lado para el otro. Luego, la mejora en esa experiencia del cliente también se traduce en la empresa y en el mismo cliente en disminución de tiempo y disminución de dinero, es decir, en no pagar tanto. También, claro que mantener informada la dirección estratégica, que lo que precisamente hace es que se puedan tomar decisiones más rápidas, también más eficientes. Identificación y desarrollo de nuevos productos y servicios, ¿sí? ¿Qué necesitan los clientes? ¿Qué, cómo y cuándo lo necesitan? ¿Mm? Eh, la identificación de nuevos mercados también, por ejemplo, identificación de nuevos mercados que con seguridad van a incrementar las ventas. ¿Mm?
mejor velocidad para penetrar nuevos mercados. Cuando nos referimos a mejor velocidad, es que aquel dicho que conocemos que el que pega primero pega dos veces, eh, sigue siendo coherente en términos de negocios. ¿M? Y claro que en términos de cumplimiento de normatividad también, el cumplimiento de la normatividad, eh, claro, si tenemos la data, si tenemos los datos, pues esto va a hacer que también entendamos mejor la normatividad que las organizaciones deben eh, pues seguir en el cumplimiento de sus labores. Entonces, en ese sentido, con la importancia pues que tiene el Big Data, eh, vamos a entender un poquito cuáles son las 7 V del Big Data. Y les aseguro que en adelante, este pequeño cuadro que es lo que vamos realmente, con lo que vamos a terminar la parte teórica del día de hoy, eh, pues lo van a estar encontrando, si no es que ya en sus lecturas seguramente les han generado estas 7 V del Big Data, que básicamente tiene que ver con volumen, valor, velocidad, variedad de los datos, que hay, digamos, dos conceptos bien importantes: veracidad de los datos, viabilidad de los datos. Entonces, esto es muy importante y se conocen como las 7 V en el Big Data, porque es lo que básicamente debemos tener en cuenta para que los datos sean realmente interesantes para las organizaciones. Las 7 V son características gestionadas de forma integral y si se modifica alguna de estas V's, pues va a impactar a las otras. ¿M? Luego, este concepto me pareció interesante traérselos hoy. Como les digo, la idea pues es que ahondemos mucho más en esta parte en nuestra web conference, pero el día de hoy es interesante porque al ustedes hacer un análisis argumentativo, este podría ser un tema que ustedes puedan tomar como ejemplo o que toquen realmente, no solamente desde las lecturas que hagan o de esos casos que ya hemos visto o vimos varias empresas que, digamos, tienen dentro de sus propósitos y dentro de sus metodologías y dentro de su trabajo el manejo de datos y el business intelligence, sino que realmente para que se dé este business intelligence, pues debería haber en conjunto todas estas Bs. Entonces, básicamente, y vamos a ver los conceptos de manera no superficial, pero sí, seguramente ahondaremos en ellos en la web conference. Y empecemos pues por el volumen. Eh, el volumen de datos, cuando nosotros estamos hablando de Business Intelligence y de Big Data, es un volumen de datos que crece cada día. Es un volumen de datos inmenso, inmenso, queridos estudiantes. O sea, acá no podemos hablar de poquitos datos. Hablamos de volúmenes de datos impresionantes. Luego esto motiva a un desarrollo tecnológico para precisamente la gestión de grandes volúmenes de datos. Es decir, no podemos manualmente, y antes se hacía, y hoy día todavía en nuestras compañías, en la mayoría de nuestras empresas, en Colombia, por ejemplo, que son micro, eh, medianas empresas, se manejan muchos datos de forma manual. Pero realmente, cuando hablamos de volúmenes grandes de datos, pues tenemos que hablar de dos conceptos que son hardware y software. De todas maneras, estos dos conceptos los abordaremos más al detalle en nuestra web conference. Lo cierto es que el volumen de datos
se convierte en un factor determinante, o sea, es el primer factor para la selección de la tecnología de almacenamiento, consulta y análisis, por supuesto. Entonces, de hecho, el crecimiento de los motores de búsqueda de Internet, ¿sí? O sea, los motores de búsqueda, eso que nos da tanta información que son esos motores de búsqueda de Internet, y la gestión de las bases de datos para la administración de las redes sociales, tuvo que ser rediseñado porque las bases de datos convencionales, ¿sí? En ese entonces conocidas como relacionales, pues eran ineficientes, costosas, y eso derivó en el diseño de unas nuevas estructuras y bases de datos no relacionales que se administran en sistemas de hardware, que se llama hardware distribuido, es decir, sistemas de distribución de tareas entre varios equipos que trabajan de forma paralela, o sea, se requieren de varios equipos. Entonces, este conjunto de software para la gestión de estos grandes volúmenes de datos se conoce en algún ecosistema como, se conoce como, permítanme, Apache Hadoop. Disculpen, casi no me recuerdo del nombre. Y hay unas escalas de almacenamiento, chicos. Hay unas escalas de almacenamiento. Yo sé que ustedes han oído, por ejemplo, unidades, byte. Primero bit, después byte, después kilobyte, después megabyte, gigabyte, ¿sí? Y entonces, esto tiene unos tamaños, ¿sí? Unos tamaños. Entonces, ¿cuánto puedo almacenar? Por ejemplo, qué sé yo, en este momento me acuerdo del kilobyte que almacena como 1024 bytes y así va creciendo. Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Recuerdo en este momento qué sé yo, un yottabyte se llama, que son, se miden zettabytes no, realmente ni me acuerdo, son billones, ¿sí? De bytes. Luego, las escalas de almacenamiento del volumen de datos, pues claro que eh, se conocen como ecosistemas o ya estamos hablando de algo mucho más técnico, de algo que requiere de, como lo mencionábamos, eh, sistemas de hardware distribuido, ¿sí? Para que puedan funcionar. También hablamos de velocidad, ¿sí? Y la velocidad de los datos es la segunda característica más importante porque la velocidad hace referencia al flujo de información, es decir, a que la tengamos súper rápido, que desde el levantamiento de requerimientos, ¿sí? La rapidez con la que sea entregada la información al usuario final, independientemente que sea interno o externo, pues que la velocidad sea muy, muy alta. Eh, y es que estamos en una era donde todo ocurre pues rápidamente. ¿Cierto? Y el evaluador de proyectos también debe considerar la relación beneficio-costo. Acá es muy, muy importante. Entonces, entre más velocidad tengan mis datos, pues seguramente yo voy a tener que pagar más, ¿cierto? Pero no podría ser que una decisión, por ejemplo, de índole financiera afecte una decisión en términos de estrategia cuando lo que se requieren son datos rápidos, ¿cierto? Entonces, no podría yo sacrificar, ¿sí? Esa velocidad en datos por el hecho de no pagar de pronto, ¿sí? De acuerdo a los requerimientos que se tengan en las organizaciones. Entonces, acá es bien importante esta velocidad también. Y volvemos a lo mismo, el costo también va a depender en cierta medida, pues, de lo que yo consuma, de lo que yo necesite. También encontramos una tercera característica que es la variedad de los datos. Como su nombre lo indica, pues al crecer el volumen de datos en las organizaciones, esto deriva en una amplitud del concepto del dato, ¿sí? O sea, no solamente, no va más allá, no solo de lo numérico, sino de una cantidad de fuentes, ¿sí? Que en analítica de datos, que puede ser no necesariamente Big Data, pues porque también pueden ser datos que tengan un volumen pequeño, los datos
se clasifican en estructurados y no estructurados. Eso también ustedes lo van a ir encontrando a medida que va avanzando nuestro curso. ¿Y qué son datos estructurados? Vamos a entender un poquito y rápidamente, como les digo, vamos a ahondar mucho más en estos temas en nuestra web. Pero los datos estructurados hacen referencia a datos que cuentan con unas características definidas y que son almacenados en bases de datos relacionales, es decir, tablas con registros de datos, ¿sí? Por ejemplo, que tengan filas, columnas, ¿sí? Como por ejemplo un Excel, donde por ejemplo hay una base de datos de clientes, ¿de acuerdo? Eh, Sin embargo, cuando son volúmenes muy grandes se vuelven inoperativos. ¿M? Y hay datos no estructurados, ¿sí? Los datos no estructurados son datos que no cuentan con una característica sencilla, ¿sí? No son fáciles de analizar. Por ejemplo, grafos, ¿sí? Eh, que no se pueden, ilustraciones, eh, videos, ¿sí? Entonces, esos datos, digamos que cuando se descomponen o cuando se van a utilizar, son menos fáciles de entender cuando vamos a descomponerlos desde el dato, ¿sí? Así que, pues, estos serían estructurados y no estructurados, lo que tiene que ver con variedad de los datos. Otro aspecto bien importante es la veracidad. Como su nombre lo indica, eh, si bien la veracidad relaciona la incertidumbre sobre la precisión de los datos, también tiene que ver con fuentes y procedimientos de medición. ¿M? Entonces, miren que acá recordemos un poquito lo que pasó con el COVID-19, en esta época que fue, digamos, de impacto, no solamente para nosotros como seres humanos, sino para las economías. Y los organismos de salud pues presentaban una incertidumbre, ¿no? En términos de variables epidemiológicas. Entonces, ¿cuántas personas, por ejemplo, estaban contagiadas del virus que producía la enfermedad del COVID-19? Y aunque se disponían, y más faltaba de captura, almacenamiento de datos, eh, la información no siempre era veraz, porque cada país como que esta medición se hacía con procedimientos clínicos y estadísticos diferentes. Entonces, casi que medir estas cosas a nivel mundial, pues tenía un conflicto, porque no lo medíamos de la misma manera. Luego, entonces, la analítica de datos, claro que debe tener algo bien importante, que es la objetividad. Es decir, debe haber un proceso científico y la credibilidad, o sea, de dónde vienen los datos. Entonces, miren que la veracidad tiene que ver con dos factores, con objetividad y con credibilidad. Objetividad desde el proceso científico, credibilidad desde el prestigio de la fuente, de dónde estamos sacando la información. Entonces, miren que para poder verificar la veracidad de los datos, podemos utilizar algunas herramientas, por ejemplo, herramientas automatizadas enfocadas en calidad de datos, ¿sí? Y aquí, pues, también hay sistemas probabilísticos para verificar o identificar valores atípicos, es decir, que no están en la media. Por ejemplo, procesos de auditoría sobre la muestra. eh, También análisis de muestras en un lugar como centralizado, y así de esta manera garantizar la confianza de los datos. Entonces, esto también impacta y es una de las 7 B del Big Data. Y por último, en esta diapositiva, la viabilidad, ahí iríamos en 5, nos faltarían otros dos. ¿Qué significa la viabilidad? Acá los proyectos de Big Data y analítica en general suelen ser muy costosos, ¿sí? Entonces, implica tener unos recursos altos para que haya una gestión de cambio realmente en las organizaciones. Y aunque casi siempre parece atractivo iniciar un proyecto, siempre es importante, tal como lo indica la palabra, entender la viabilidad financiera con respecto al costo-beneficio. Yo diría que aquí está la gran diferencia entre
esas grandes organizaciones que efectivamente necesitan una gran cantidad de datos, pero ya de forma masiva, a empresas pequeñas o medianas que de pronto no necesitarían todo esto porque ni siquiera sabrían qué hacer con esta información. De pronto allí habría que verificar el costo-beneficio en términos de viabilidad. Otra B importante es la visualización. Entonces, ¿qué significa que en los datos yo visualice? Esta característica es muy importante en términos de toma de decisiones a nivel gerencial, pero además a nivel de usuario. Porque, ¿qué pasa? La minería de datos y todo lo que tiene que ver con análisis estadístico, pues básicamente me tiene que generar el insumo para la toma de decisiones. Luego, si yo no tengo unos datos que sean fáciles de entender, ¿sí? Con una visualización clara, con calidad, pues va a ser muy difícil. Entonces acá empezamos a hablar, chicos, y esa es una de las razones también por las cuales nuestro módulo tiene un componente, tiene un simulador adjunto, y es porque también es muy importante entender que para los datos eh, hay tableros profesionales, por ejemplo, como Power BI, hay otro que se llama Tableau, eh, no recuerdo en este momento más, y la presentación de resultados debe, pues, dar cuenta del contexto, la historia del problema, las limitaciones, los resultados, qué sentido tiene, ¿sí? ¿Cuáles son unas futuras probabilidades de investigación? Inclusive, hoy día, así como nosotros ya en la universidad, seguramente ustedes manejan el storytelling, ¿cierto? Como contando una historia, hay una metodología de data storytelling en la cual nosotros podemos contar una historia, ¿sí? Pero con datos. Y esta historia con datos, pues acá hay una pequeña gráfica donde, claro, mirar así las cosas, pues pueden ser mucho más agradables que mirarlas de pronto en un cuadro o una cantidad de datos que ni siquiera entendemos ni sabemos qué significa. Y la última de estas cuatro es el valor. El valor, pues básicamente evalúa los resultados de un proyecto de Big Data en forma conjunta. ¿Qué quiere decir eso? Que un dato no tiene un valor hasta que no sea, o sea, un dato por sí solo es un dato y ya. Pero cuando se captura, cuando se procesa y cuando se analiza y se toman con ese dato de decisiones, allí es donde el dato adquiere un valor muy importante, yo diría que hoy día de los más importantes para las organizaciones, porque eh, analiza el contexto, analiza los resultados, ¿sí? De la información y dan el conocimiento para la gestión de la organización. Entonces, el valor también se convierte en una característica fundamental en esto. Es importante también tener en cuenta el tema de las regulaciones y aspectos jurídicos. Es que este tema vamos a empezarlo rapidito, pero sí, les quería decir que en proyectos de Big Data hay un impacto significativo en relaciones económicas, sociales, lo que tiene que ver con el acceso de datos, la divulgación de resultados. Entonces, se generan ciertas normatividades. ¿Para qué? Yo creo que mi querida estudiante que me está acompañando, ustedes cuando escuchen esta grabación, seguramente dirán un tema que es bien importante y es la protección de datos y privacidad, el tema de lo que tiene que ver con la ética y la seguridad inclusive. Entonces, claro, tener muchos datos me sirve y es importante en términos de toma de decisiones, pero también, digamos que esto podría ser una fuente importante o una estrategia que podría afectar la población o afectar una organización. Luego, eh, digamos que hay una responsabilidad ética bien importante en proyectos donde se involucren gran cantidad de datos.
y también, no solamente en términos de política, sino también de privacidad, ¿sí? Porque la gestión de información hoy día, pues recolecta datos a una escala, pues muy alta y como que no importa su procedencia, ¿m? Pero hay una información bien sensible de las personas que pueden ser, por ejemplo, datos financieros, datos demográficos, temas médicos, los cuales no deberían ser manipulados pues sin consentimiento. Entonces, miren que empresas como Facebook o Google, eh, que son pues parte de la vida nuestra como personas, pues tienen una cantidad de información personal tremenda por esa interacción, por esa información que nosotros mismos damos. Entonces, esta información, claro que se podría copiar, distribuir de una forma, pues, de manera masiva. Y claro que hay un potencial de riesgo en esto, si no hay un consentimiento del individuo y que se distribuya esta información en diferentes organizaciones. Entonces, esto también es de gran importancia lo que tiene que ver con la privacidad y con las regulaciones y los aspectos en términos jurídicos. Ahora sí, chicos, miremos un poquito de qué se trata nuestra actividad. Ya le dimos una pequeña pasada a los conceptos iniciales del Big Data y vamos a mirar qué es lo que ustedes deben entregar el día por tarde, el 16 de marzo. Pero recuerden que de aquí a allá hay unas tareas como intermedias que tienen que ver con participación en el foro. Entonces, miremos un poquito qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, básicamente lo que se espera conseguir acá en los resultados de aprendizaje es valorar las formas de aplicación de la inteligencia de negocios, que ya vimos algunos ejemplos al inicio de nuestros IPAs, a las organizaciones mediante el uso de casos exitosos de competitividad, mercadeo, producción y gestión de abastecimiento. Vimos algunos casos que si los pueden utilizar, seguramente algunos de ustedes ya los hayan usado, los que vimos o tengan algo otros. Ya de por sí, en la unidad les dejan a ustedes algunas lecturas o varias lecturas donde les están dando, por ejemplo, en temas de recursos humanos, hay una lectura de recursos humanos, donde les están dando algunos ejemplos en términos de Big Data. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Vamos a hacer un ensayo argumentativo, dando respuesta a los análisis de casos de estudio, sus aplicaciones en cada uno de los enfoques y las mejoras que se pueden realizar para hacerlos más efectivos. Para ello, ¿qué debemos hacer? Entonces, primero, revisar el contenido de la unidad 1, identificar 4 casos exitosos de la aplicación de la inteligencia de negocios en los siguientes temas. Entonces puede ser en competitividad, en mercadeo, en producción, gestión de abastecimiento. Construir un ensayo de forma individual. Yo les aconsejo que este ensayo que construyan, digamos, no sea más de una hojita. ¿Por qué? Porque finalmente ustedes van a unir esos ensayos. Y miren que acá también es muy importante, más allá de la cantidad, chicos, es la calidad. Entonces, ustedes van a ir dando, digamos, sus aportes en el foro, pero lo ideal es que esa aplicación de la inteligencia de negocios a cada uno de los casos y esa valoración de esa aplicación, pues ustedes después en su enfoque general, en el que leen, en el que resuelvan entregar por grupo, pues esté mucho más consolidada, mucho más, con muchos más argumentos, precisamente porque es argumentativo. Y vamos a ir presentándolos en el foro de manera individual, ¿no? Esto pues se va a ir realimentando. Entonces, permítanme, creo que bien, sí, creo que esta es la hojita que sigue. Entonces, hacemos los aportes también a los trabajos del compañero de los compañeros por medio del foro, de la manera respetuosa, que yo sé que ustedes saben hacerlo. Y dentro del grupo, pues seleccionamos el que nos parezca, si vamos a construir uno o vamos a seleccionar el que nosotros consideremos que está, pues digamos, más apropiado. Recordemos que, pues para
esa escogencia pues debemos hacer la participación, ¿sí? Cada uno de nosotros. Y vamos a seleccionar la persona que entregue el trabajo final. Recordemos entonces que en la portada, sí, es importante colocar los nombres de todas las personas que hayan participado dentro del trabajo y vamos a hacer la respectiva entrega. ¿Qué debe contener el trabajo? Un título, una introducción, unos objetivos, el ensayo como tal y las referencias. Luego, entonces, ¿qué es lo que debemos aportar? Pues la construcción del ensayo de forma individual, donde pues se note la comprensión del tema y los aportes que hicimos a profundidad con los compañeros, ¿cierto? Esto es importante. Espérenme un segundo, corro esta barrita porque no me deja ver bien, listo. Y luego, entonces, ¿cuál va a ser la evidencia del trabajo grupal? Pues será la participación en el ensayo grupal, es decir, que todos hagan parte de esta construcción. Por alguna razón ha quedado acá como, acá ya, lo tengo. Y miren que traigo dos pequeños ejemplos, que fue un poco lo que veíamos allí en las lecturas iniciales, que por ejemplo era la aplicación de un sistema de Business Intelligence en un contexto de Big Data de una empresa industrial alimentaria. Allí les están dejando esta lectura y allí se ve cómo el despliegue e implementación de un Business Intelligence en un grupo industrial alimentario puede ser considerado como un caso de Big Data. Entonces, allí cuando leemos, encontramos que se expone al detalle el desarrollo de la solución y las funcionalidades para el caso concreto de un sistema de control de gestión de la producción. ¿Sí? Entonces, allí vemos cómo toda esta cantidad de información nos ayuda o les ayuda a esta organización eh, que es de la industria alimentaria, a tener el control de gestión de producción. Y también hay otra, hay más, pero pues estas son dos que traje como ejemplo. Hay una empresa, un documento que habla del turismo en Colombia, ¿sí? Y cómo para el gobierno colombiano es relevante el manejo de los datos. ¿Por qué? Por esas ventajas geográficas naturales con las que cuenta el país y enfocan mucho el tema del ecoturismo. ¿Sí? Entonces, desde el desarrollo productivo, entonces, se utilizan datos abiertos de carácter nacional. Se encuentra que los portales oficiales que cuentan con datos abiertos tienen grandes oportunidades de mejora también, que hay necesidad de organización de información, de consistencia y de frecuencia. Esto es muy importante. Uno encuentra, y eso sí pasa, en el país algunas organizaciones, desde las sociedades o algo otras, que suben información que es relevante, pero que no está actualizada siempre. Entonces, miren que acá uno de los resultados que nos arroja este documento es que, dado que la información no está actualizada, pues puede ser que no sea tan confiable. Luego, recordemos que dentro de las 7 Bs, entonces está que la información que esté altamente actualizada a una velocidad, ¿cierto? Muy alta, entonces acá hay una oportunidad de mejora. ¿Qué debe tener una estructura de un ensayo argumentativo, chicos? Es importante que tenga pues una introducción y la introducción presenta como ese apartado, eh, esos primeros párrafos donde se establece, digamos, en cierta medida el qué. Entonces, yo les aconsejaría que en esa primera parte hicieran como inicialmente un análisis del concepto de Big Data y su importancia. Si quieren, pueden utilizar las 7 Bs que acabamos de ver. Entonces, como mirar a nivel general qué es la inteligencia de negocios y el Big Data. Luego, en el desarrollo, pues también acá podemos encontrar como ya la argumentación de los puntos claves. Y aquí es donde esa investigación que ustedes hagan de esas organizaciones, que ustedes tomen como ejemplo, es muy importante para respaldar a través de evidencia sólida. Finalmente,
unos párrafos finales de conclusión. ¿Qué concluimos? Es importante concluir, chicos. Es importante. En un ensayo argumentativo es importante concluir, muy importante. Podemos concluir que las organizaciones, por ejemplo, que tienen un impacto significativo en relaciones económicas y sociales, eh, debido al acceso a datos, pues son usualmente más exitosas que organizaciones que no lo son, que no tienen datos a su alcance, ¿sí? Esa podría ser una conclusión. Entonces, esta estructura, chicos, es importante que la tengamos en cuenta porque a veces como que empezamos a escribir, pero no tenemos una estructura y tampoco concluimos, ¿no? Y esto tiene que ver pues con una organización del ensayo argumentativo. Entonces, les aconsejo que sigan esta estructura para que pues sea mucho más efectivo y tenga mucho más impacto ese ensayo que ustedes están construyendo. Acá vamos, chicos, a revisar un poquito un ejemplo. Este ejemplo es sacado de la inteligencia artificial, chicos. Yo les recomiendo mucho, muchísimo, muchísimo, chicos, que tengan cuidado con esto, porque recuerden que cuando ustedes suben sus trabajos, siempre va a haber un identificador de similitud, ¿no? En este caso es Turnitin. Entonces, no, todos sabemos, y ustedes ya lo saben, que la inteligencia artificial hoy día, miren de lo que estamos hablando. Entonces sería el colmo que yo les dijera, no utilicen la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa, chicos? Que también nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces ustedes pueden tomar como base, quizá, pero de verdad, lo que yo les aconsejo, y este consejo más que es un consejo de vida y es que yo puedo utilizar la inteligencia artificial, y más faltaba, y los datos que hay muchísimos, muchísimos, pero ¿cómo interpreto yo esto? ¿Sí? Entonces, me voy a tomar el atrevimiento de leer un momentico y de esa manera, pues, ni más faltaba que podemos eh, tomar ejemplos de la red, tomar ejemplos de todos esos datos que tenemos, pero teniendo en cuenta que somos nosotros los que nos debemos esforzar por seguir siendo capaces también. Acá hay un tema también de ética y que tenemos que seguir siendo capaces de utilizar nuestro cerebro y de enriquecerlo, ¿no? Entonces, decimos la inteligencia de negocios y Big Data, claves para la competitividad en la industria retail. Miren que acá tomamos la industria retail como clave. Ustedes podría ser que no tomen ninguna industria. Recuerden también es importante poner un título, ¿cierto? Un título. Entonces dice, en un mercado globalizado y altamente competitivo, las empresas necesitan adaptarse rápidamente a las nuevas demandas y comportamientos de los consumidores. En este contexto, la inteligencia de negocios y el Big Data se ha convertido en herramientas esenciales para las compañías del sector retail, permitiéndoles optimizar sus procesos, tomar decisiones basadas en datos y mejorar su posición competitiva. Estos recursos son fundamentales para impulsar el rendimiento en áreas claves como el mercadeo, la producción y la gestión de abastecimiento, desde un enfoque de competitividad, uso estratégico de datos, que permite a las empresas de retail anticiparse a las tendencias del mercado, ajustar sus estrategias y adaptarse a las preferencias de los consumidores. ¿Sí ven, chicos? Ahí hicimos como un barrido general, casi que ahí estaríamos como hablando de la parte inicial, ¿sí se dan cuenta? Y vienen los ejemplos. Un ejemplo notable es Sara, que ha implementado sistemas de BI para monitorear en tiempo real las ventas y los cambios de preferencias de los clientes. Esto les permite adaptar rápidamente sus colecciones. Y esto sí que tiene Sara, chicos. O sea, creo que ha sido objeto de estudio Sara para muchas cosas. Para cosas, digamos, para temas como este de manejo de información rápida, cambios de colecciones. Pero también yo sé que hemos oído hablar, por ejemplo, de Sara de la ropa desechable. Y con todo el tema ahorita medioambiental, claro que también, digamos, impacta, ¿no? Y tenemos y debemos aprender a ser críticos con todo, no nos debe dar tampoco miedo criticar en cierta medida algunas cosas. Ojo con esto, chicos, yo siempre los invito a ser críticos, no necesariamente porque estemos viendo un módulo de Big Data y es una realidad y algo que no podemos negar y es
lo que nos está impactando y debemos saberlo, igual que la industria 4.0, pero ni más faltaba que esto nos cierre los ojos y también no veamos objetivamente lo que implica, ¿no? Entonces, esos volúmenes que maneja Sara en tiempo real, pues le permite realizar unos cambios de manera rapidísima, ¿sí? Y ofrecer productos alineados con las últimas tendencias de moda. En el ámbito de mercadeo, el Big Data ofrece a las empresas de retail la posibilidad de personalizar sus ofertas y campañas publicitarias. Por ejemplo, Sephora utiliza análisis de datos para estudiar el comportamiento de compra de sus clientes, lo que le permite crear recomendaciones personalizadas y desarrollar promociones específicas según los intereses de cada consumidor. Esto no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también impulsa la lealtad y aumenta las ventas. Desde la perspectiva de producción, miren que acá cambiamos, entonces también, digamos, ustedes pueden enfocarse, pueden hallar un enfoque, o también como este, miren que hicimos varios, como que tomamos todos, ¿sí? No solamente en términos de mercado, de competitividad, sino de producción y de gestión del abastecimiento, pero pueden tomar uno si quieren, ¿sí? Desde la perspectiva de producción, aunque el retail no se centra directamente en la fabricación, sí depende de la eficiencia de la gestión de inventarios y la logística. IKEA es un caso, o IKEA, como quieran decir, es un caso relevante ya que utiliza herramientas de BI para optimizar su cadena de suministro, asegurando que los productos estén disponibles según la demanda de cada mercado local. Esto les permite reducir costos operativos, minimizar tiempos de espera y mantener un flujo eficiente de productos en sus tiendas. En cuanto a la gestión de abastecimiento, el uso de Big Data en el retail permite mejorar la previsión de demanda, optimizar inventarios y gestionar mejor las relaciones de los proveedores. Walmart es líder en este aspecto utilizando análisis predictivos para gestionar eficientemente su cadena de suministro global. Gracias a estos sistemas, la empresa puede anticipar la demanda de productos esenciales, reducir los tiempos de reposición y minimizar los costos logísticos. En conclusión, la interacción de la inteligencia de negocios y Big Data de la industria retail no solo potencia la competitividad, sino que transforma de manera integral las estrategias de mercado, producción y gestión de abastecimiento. Las empresas que adopten estas tecnologías estarán mejor posicionadas para adaptarse a las exigencias del mercado actual, optimizar sus operaciones y satisfacer las necesidades de los consumidores de manera más efectiva. Entonces, chicos, miren, me tomé ahí el atrevimiento de leerles un poco. Miren que no es tan largo, ¿de acuerdo? No necesitamos algo tan largo, pero sí necesitamos es que ustedes sí, al principio hagan una pequeña introducción, luego realmente enfaticen en esos ejemplos los que ustedes quieran tomar y finalmente concluyamos, ¿no? Concluyamos. En sus palabras, chicos, vuelvo y les indico, hoy día, vuelvo y les digo, la inteligencia artificial es muy llamativa, pero recuerden que también nosotros estamos llamados como humanos a utilizar nuestras herramientas, las que nos fueron dadas, las que tenemos, ¿sí? Entonces, porfa, ni más faltaba, ustedes se pueden guiar, pero ojo con esto porque de todas maneras a la hora que suban sus eh, productos, pues igual esto lo va a detectar el sistema, ¿listo? Entonces, para que lo tengan muy, muy presente. Y con esto, chicos, terminaríamos por el día de hoy nuestros CIPAS, ¿sí? Voy a devolverme por acá y pues no sé si mi querida Ariadna tiene alguna pregunta. Bueno, doctora Nidia, no, agradecerle muchísimo por este productivo CIPAS. Creo que es esencial aprender tanto de su experiencia como de la conceptualización. Sé que también la web conference será muy productiva. Respecto a preguntas, Sí, bueno, más que señora. todo es en los casos de éxito, por lo general, pues encontramos algunos que pueden tener la competitividad, perdón, Ujú. mercadeo, producción y gestión del abastecimiento. Pero también Sí, hay algunos que de pronto, como lo que nos mostró en los textos argumentativos, solo tienen dos variables. Son válidos, ¿cierto? sí, señora, sí, no hay problema. Digamos que ustedes pueden elegir algunos o pueden elegir todos, ¿sí?
está también pueden desarrollar inclusive un solo tema. Lo importante es que pues lo desarrollen de tal forma que sea completo, ¿sí? Acá, por ejemplo, los tomaron los cuatro y pusimos diferentes ejemplos en términos de organizaciones, pero lo podrían hacer sin problema, Ariadna. No hay ningún inconveniente. Perfecto, tutora, muchísimas gracias. Conforme a todo lo que nos explicó, hay algo que me llamaba la atención y es Ajá, el tema del análisis. Tengo una consulta y es respecto a, tú nos comentas que la objetividad y la credibilidad, pues es el prestigio, ¿no? Entonces es ese ajá. desarrollo a ese suministro, a las ventas, a las tendencias. ¿Cómo hace una organización cuando pasan cosas que de pronto no estaban planificadas, como el tema de Coca-Cola, que yo creo que has visto que es muy reciente, el tema que Mm, salió lo de que ellos habían expuesto a los inmigrantes y pues ujú. estaba como ese tema, entonces hay como una parte moral. De acuerdo. Está el tema de protección de datos y seguridad, pero también Ajá. eso. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Cómo podemos decir, no, esta entidad sí está a la vanguardia, pero también está haciendo de pronto algo que a nuestro parecer pues no está bien? Entonces, Claro. ¿cómo sigue ese Big Data y ese Ujú. inteligencia de negocios este tema? Sí. Bueno, entonces mira, Ariana, y qué bueno que sean tan críticos, se supone que eso es lo que debemos ser nosotros, los seres humanos, y ustedes, los estudiantes de la UNAM, ni más faltaba. Cuando nosotros veíamos precisamente se supone que hay algo que debería resguardar los datos y esa exposición que es como esas políticas, ¿recuerdas que hablábamos de esas políticas, todo el tema como legal, todo el tema que tiene que ver con la parte ética? Y claro, ahí donde tú dices, bueno, ¿y qué haríamos? ¿Cómo hacemos nosotros? Nosotros como usuarios, nosotros como futuros gerentes, tú como dueña, como lo que seguramente en tu vida te propongas, o simplemente como visionarios, así como estar ahí en un mundo donde de verdad los datos se volvieron como el pan de cada día y ahí es donde uno dice, y estamos expuestos, estamos muy expuestos y con temas ¿cómo se dice?, tan delicados como estos, como los que tú acabas de mencionar, con el tema de los inmigrantes. Entonces, es decisión nuestra como consumidores saber y consumir, ¿no? Nosotros somos los que decidimos finalmente qué consumimos. Como consumidores también debemos tener mucho cuidado que nos acostumbramos a exponernos constantemente en diferentes redes sociales, por ejemplo. Nos acostumbramos a exponer nuestra vida, inclusive a exponer fotos, a exponer gustos, preferencias, eh, y es asombroso, pero así es. Yo tengo una anécdota y es que yo tengo dos hijos y usualmente, o más bien en pandemia, pues yo necesitaba una compra que no era de vital importancia, pero pues por alguna razón yo la hice. O la iba a hacer, más bien tenía la intención de hacerla. ¿Qué pasaba? Que yo pues nunca había comprado realmente por la web, pero yo creo que a raíz de la pandemia muchos empezamos de pronto a utilizar más estos medios. Y resulta que yo hice la búsqueda y la búsqueda era, no sé, algo que necesitas, por ejemplo, de una tienda de Of Course, ¿sí? Que es una tienda para niños. Y no había pasado un minuto cuando me empezaron a bombardear de publicidad de otras tiendas, ¿sí? Entonces me empieza a llegar mensajes de texto, mensajes al correo de otras tiendas. A lo que voy con esto es que, claro, nosotros por el mero hecho de transitar los datos, de transitar los medios, de transitar eh, Chrome, de transitar Mozilla, de transitar todos estos medios, pues ya estamos dando rastros de nuestras preferencias. Pero además tenemos que tener cuidado con todo eso que nosotros también exponemos
en redes sociales. Y cuando nosotros, claro, no estamos de acuerdo a nivel ético con algo, ¿cierto? De todas maneras, esto pues va a estar expuesto, así como tú dices, así como ellos no hacen buen uso de la información, también podríamos decir que yo creo que hay un poco más de conciencia en algunos términos. Por ejemplo, no sé, ustedes los jóvenes hoy día he visto algunas unas estudiantes mías, por ejemplo, cuidan mucho las marcas de ropa que compran y ellas han vuelto a lo que conocíamos antes como comprar la tela y mandar a hacer la ropa. Esto es algo que me impactó mucho. Estaba observándolas en una feria, son emprendedoras, y yo decía, ¿cómo los jóvenes hoy empiezan a tener más conciencia, o todos empezamos a tener más conciencia de esto? Y en términos de privacidad, que era algo que veíamos, que empieza a ser parte de la vida cotidiana, pero que tenemos que tener mucho cuidado, pues claro que nosotros mismos como usuarios debemos estar en capacidad también de saber qué sí tomamos de la web, qué sí tomamos de empresas como Facebook, como Google, y que definitivamente descartamos. Y yo creo que hoy día también somos más conscientes de ello. Entonces, a tu pregunta, pues las organizaciones deberían o deben, y por eso está el tema ético y el tema de, digamos, de todo lo que tiene que ver con regulaciones y aspectos jurídicos. Pero tal como tú lo dices, esto no estas fronteras éticas y de seguridad no son fáciles de regular. Y en todo caso somos nosotros también como usuarios los que estamos llamados, bien lo digo, ya para finalizar, pues a saber qué datos damos y qué datos no damos y en qué sí navegamos y en qué no navegamos. Pero igual, la verdad que esto se ha vuelto sería una charla pues enorme y algo que nos llevaría más tiempo poder adentrarnos bien a cómo conocer estas regulaciones y propender por su debido cumplimiento, porque es una responsabilidad ética, ¿sí? De quienes están involucrados en manejos de bases de datos. ¿Listo, Ariadna? Perfecto, tutora. Muchísimas gracias pues por toda esta reflexión. Creo que también esto nos lleva a entender lo que tú dices, la frontera ética, ya sea desde una organización como uno en la parte personal y en Ujú, lo que ve, pues cada persona es libre, ¿no? Entonces tenemos esa ujú, libertad de expresión, entonces ya depende de lo que vemos bien y lo que está mal. Entonces siempre va a haber algo que puede estar mal a nuestros ojos, pero pues a otras personas no. Entonces ya acá quedo pues con el análisis, creo que quedó con un buen concepto de que se aprende de ello. Todos tenemos que pasar como por esa decisión del consumo. Entonces, ujú. muchísimas gracias pues por toda esta reflexión, No. por darme pues como esta charla. Sentí excelente este CIPOS, entonces agradecerle siempre y pues pronto estaremos participando con nuestros aportes. Ya hemos ido pues haciendo grupo Sí. y les deseo lo mejor pues a cada uno de mis compañeros que vean esta grabación. Ah, sobre la grabación, ¿tú la colocas en el foro o Sí, sí, en el foro y se las mando por todos los medios, querida perfecto? Ariadna. Muchísimas Gracias a gracias, ti. tutora Te Nidia. agradezco mucho tu participación. Un abrazo y nos vemos en nuestra web conference. Claro que sí, tutora Nidia. Feliz Un día. feliz día. Igual, que estés muy bien. Chao, Gracias. Ariadna.